¿Cómo están? Me resisto a caminar porque todos los programas me estuve viendo en YouTube y en todos los programas hago el mismo camino, el mismo recorrido. ¿Cómo puede haber una persona tan aburrida, tan repetitiva, tan rutinaria, tan burocrática, tan serializada, tan industrializada? Paremos un poco, hagamos un gesto así como de espontaneidad. ¿Existe la espontaneidad? ¿Es este el lugar para hablar de eso? No. Este es un programa llamado Seguimos Educando y lo que estamos haciendo acá es otra cosa. Es estar ahí con ustedes en el marco de esta cuarentena que hace que las clases estén suspendidas y la suspensión de la clase genera que de algún modo estemos en compañía de ustedes aquí con los docentes de las escuelas que vienen a darnos sus clases, vienen a compartir los contenidos. Este programa no reemplaza al aula ni a la escuela, pero pretende mantener encendida, viva, la llama, la pasión, ¿no? El deseo por el saber, filosofía, deseo por el saber. De algún modo todos los docentes somos un poco filósofos, ¿no? Hacemos o buscamos inspirar en el otro el deseo por el saber. Este es el encuentro en Canal Encuentro de todos los días de 14 a 16. Me encanta esto, ya lo dije una vez, ¿no? De todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16. Vieron que uno escucha permanentemente esa frase y si es todos los días, no es de lunes a viernes porque quedan 2 días afuera. Pero bueno, son esas frases hechas que uno repite y cuando uno se da cuenta que está repitiendo frases hechas, se da cuenta que está haciendo siempre el mismo caminito, repetitivo, rutinario. Qué insoportable es esa conciencia partida entre la autonomía, ¿no? Por un lado, y sentir que uno está repitiendo algo que lo condiciona. Autonomía. 25 de mayo de 1810, todavía queda el decorado, y bueno, nada, espero que hayan tenido un gran 25 de mayo. Hoy tenemos clasaza, ¿sí? Matemática. Con Lucas seguimos con la división y vuelve Carla, clase de historia. Vamos a ver algo el 25 de mayo, pero nos vamos a meter de lleno en la Argentina del 83 al 2001. Muchísimos contenidos, vamos rapidísimo ya al inicio del programa diciéndoles lo siguiente. 1. Lavate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 2. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 3. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. 4. Ventila los ambientes. 5. Desinfecta los objetos que usás con frecuencia. 6. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos este video y volvemos con Lucas y clase de matemática. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, aquí estamos, entonces, primer bloque, matemática otra vez. Otra vez. ¿Qué tal, Lucas? Muy bien. ¿Bien? Sí. Tenemos un tema de clima, ¿viste? Sí. Yo con remera corta, vos con remera larga. Y bueno. Nunca coincidimos. ¿Cómo fue tu 25 de mayo? Bueno, particular, por la cuarentena. Claro, pero raro. Una situación rara. Sí, en general me suelo juntar con mi familia a comer y bueno, ahora fue un poco más acotado todo, pero bueno. Bien. Pero comiste. Sí, comí. ¿Locro? Bueno. Comí locro. Sí. Mirá, ahí, sos aparte, digamos, estás como ratificando los íconos simbólicos que hay. Y sí, tenemos que hacer. Para eso son las fiestas. Para eso son, tal cual. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a seguir con divisibilidad de números enteros, teorema de la división, y vamos a usar eso para resolver algunas situaciones. Bárbaro. Me encanta el álgebra, ¿eh?
¿Sí? Sí, sí. ¿Viste Bueno. que amaba los números primos? Sí, Ahora me sí, estoy sí, sí, enamorando sí, del sí, claro. álgebra. Bueno, Ando ahí bien, como- bien. Ahora cuando te termines de enamorar, esto se termina, pero, pero bueno, casi. Así es el amor. Así es la vida, claro. Efímero. Bueno, entonces, teorema de la división, rápidamente tenía que ver con, tengo dos números enteros, cuando quiero plantear una división, el teorema de la división dice, hay una única pareja de números, Sí. tales que uno es lo que se llama cociente y el otro se lo llama resto, y el resto cumple con algunas características que era, Claro. tenía que ser un número más chico que la cantidad por la cual uno divide. Claro, si no, no es resto. Sí. Exacto, te cuento un ejemplo. Planteamos un ejemplo. Sí. Tengo 23 bolitas Sí. y hay 3 personas para repartir. Ujú. ¿Sí? Entonces, uno podría repartir de muchas formas. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, reparto 5 a cada uno, y entonces si tengo 23, reparto 5 a cada uno va a quedar, bueno, con esas 5, en total hay 15 repartidas, y entonces me quedan 8 para mí, que soy el que reparte. Sí. Lo que pasa en una situación como esa es que uno dice, bueno, pero podrías haber repartido más porque Claro. te sobran, ¿no? Entonces, bueno, reparto 6 a cada uno. Si reparto 6 a cada uno, entonces hay 3 personas con 6 bolitas cada uno, en total hay 18. Como yo tenía 23, Te quedan 5. me quedan 5. Entonces vos me podrías decir, bueno, pero también te falta, todavía tenés Todavía para repartir podés más. repartir, claro. Claro. Entonces yo te digo, bueno, reparto una más a cada uno. Entonces me van a quedar 7 a cada uno, 7 por 3, 21. Yo tenía 23, con lo cual me quedan 2. Ahora ya no puedo repartir más. Lo que dice el teorema de la división es eso, básicamente. Es así de Es simple. la Sí. mejor manera de repartir esas 23 bolitas entre 3 personas es 7 a cada uno y que te sobren 2. Claro, repartir lo máximo posible que puedas repartir Así es. hasta que veas Así es. si repartiste todo o si te queda Claro, un y el resto. teorema de la división dice hay una única dupla de números, que sería 7, que es la cantidad que se repartió, y 2 en este caso, ¿no? Buenísimo. Y 2, que es lo que sobró. Bueno, vamos a ver el desarrollo de este tema en este video. Teorema de la división de los números naturales. La división entre números naturales puede interpretarse como repartir una cantidad de algo en partes. A la cantidad que hay que repartir se la denomina dividendo y a la cantidad de partes se la denomina divisor. Si queremos dividir 12 entre 3, cada parte recibe 4. 4 es el resultado de la división. Pero si la división es 14 dividido 4, no puede realizarse de manera exacta. En este caso, a cada parte le corresponden 3 y sobran 2. A esto llamamos resto de la división. Si el ejemplo es 26 dividido 4, es importante observar que el resto de una división nunca será mayor que el divisor. Si fuera así, podría repartirse uno más a cada parte. En este caso, si le asignamos 5 a cada una de las 4 partes, nos quedarían 6, que es más grande que el divisor. Por lo que podemos repartir uno más a cada una. De esta manera, para dividir dos números naturales genéricos A y B, es decir, A dividido B, podemos asegurar que existe alguna cantidad que se le asigna a cada parte. Llamemos a esto Q, y algo que sobre, a lo que llamamos resto. Podemos decir entonces que R es un número que será mayor o igual a 0 y menor que B. Podemos decir entonces, al plantear A dividido B, resulta que A es igual a B por Q más R, asegurando que hay únicos Q y R que satisfacen la igualdad si R es mayor o igual a 0 y menor que B. Este resultado es conocido como teorema de la división de números naturales. Veamos algunos ejemplos. Primero, 34 dividido 6. El cociente es 5 y el resto es 4. Segundo, 41 dividido 5. El cociente es 8 y el resto es 1. Tercero, 36 dividido 3. El cociente es 12 y el resto es 0. Bien, seguimos trabajando entonces con las divisiones, ¿te Sí. parece? Yo lo que voy a necesitar es algo
que recuerdo que te llevaste en una de las clases. Es un material que habíamos usado, una cintita con números y colores. Me están No sé si- acusando de haberme llevado un elemento de la clase de matemática. No te estoy acusando, estoy Yo te lo solo pedí. recordando. Yo te lo pedí, Pero vos yo me no, di- no, pero por eso no. Solo recordé que te lo llevaste y que lo necesitaríamos. Por casualidad, ¿lo tenés a mano? Mira, te quiero decir algo. Por Twitter, alguien puso un mensaje diciendo: lo que más me encantó del programa ese fue cuando Darío le pidió la cinta de colores a Lucas. O sea, todo el resto del programa no le importó en lo más mínimo, solo ese momento. Y ¿sabes qué? Yo la cinta la llevo a todos lados porque se volvió parte de mi identidad. Así que toma, acá está Muy la bien, cinta de bueno. colores. Perfecto. Gracias. ¿Qué hay que hacer? Ayúdame, vamos a pegarla por acá. Dale. No muy alto, así sale. La llevo a todos lados, yo la quiero, yo la quiero. Bueno, Ahí. esta cinta que usamos alguna clase atrás, Ujú. voy a recordar cómo está conformada. Está conformada por números que van del 0 al 25, números enteros del 0 al 25, en donde aparece algo periódico acá, ¿no? Que es los rojos aparecen cada cuatro. Los verdes aparecen cada 4, los azules aparecen cada 4 y los amarillos aparecen cada 4. ¿Sí? Lo que habíamos visto es que, bueno, es cómo podíamos caracterizar a cada uno de los números que tienen, por ejemplo, cartoncito rojo. Habíamos dicho en aquel momento, bueno, justo los que tienen color rojo son múltiplos de 4. Claro. ¿Sí? 0, que es múltiplo de 4, 4 que es múltiplo de 4, 8, 12, 16. ¿Y qué pasaba con los que tienen cartelito verde? Bueno, habíamos dicho, antes de ver el resto y todo este tema, habíamos dicho que una posibilidad era, si le restamos 1 a estos números, el resultado es múltiplo de 4. Claro. ¿No? 1 menos 1, 0, es múltiplo de 4. 5 menos 1, 4, es múltiplo de 4. Sí. 9 menos 1, 8, es múltiplo de 4 y así Claro. siguiendo. Restando 2, podemos obtener todos los que Azules. tienen color azul. Y restando 3, tenemos todos los que Los de tienen color Peñarol. amarillo. Peñarol, Peñarol. Club de Uruguay. Claro, amarillo y negro, bien. Entonces, cuando vimos teorema del resto, lo que también vimos es que en realidad para saber qué color toca, uno puede agarrar un número, dividirlo por 4 porque así está ciclada los colores, dividimos por 4 y en base al resto que nos dé, podemos saber cuál es el color. Claro. ¿Sí? Entonces, si hacemos 1 dividido 4, nos da cociente 0, resto 1. Claro. 3 dividido 4, cociente 0, resto 3. 13 dividido 4, ¿sí? Nos da 3 y resto 1. O sea que el color es el mismo que el del 1. Claro. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, lo que te propongo que hagamos rápidamente es el 141. Si esta tira continuara, continuara con la misma regularidad, ¿qué color tendría? Claro. Y bueno, lo que hay que hacer acá es dividir por 4. 4. ¿Sí? Entonces, 3 por 4, 12. Sí. Al 14, 2. Bajo el 1. 5 por 4, 20. Al 21, 1. Listo. 1 es más chico que 4, así que Está en los bien. enteros no puedo continuar. Quiere decir que el resto es 1. Por lo tanto, el color que va a tener el 141 es, ¿qué color? Verde. Verde. No importa el resultado acá. No importa el es resultado, que porque el uno me resultado lo marca- que indica es... Lo que estoy buscando yo ¿Cuántos? es el resto, en realidad. Claro. Sí. El resultado lo que te va a decir es cuántos ciclos de 4 tuviste que avanzar. Perfecto. ¿Sí? Bien, clarísimo. Bien. ¿Algo más? No. Nada. O sea, Tenemos una tarea. Una tarea. planteamos tarea para Planteamos una los tarea chicos. para que los estudiantes Está hagan. bien. O sea, La cinta nos permite como entender esto. Ahora vamos a plantearle a nuestros Sí. alumnos los siguientes ejercicios. Tenemos una tenemos una placa, placa, ¿no? ahí Donde están ahí las actividades. Bueno, realizar la división por 4 y hallar los colores de los casilleros ubicados en los siguientes lugares para los siguientes 3 números. A, 3.518, B, 23.129. y C, 39.204. Hay ¿sí? que hacer lo mismo que hicimos nosotros con el ejemplo de 141. ¿Sí? Sí, pero los chicos tienen que confeccionar la cinta. No, se pueden acordar. Se pueden pueden acordar acordar. de O a lo los sumo, colores. claro, que digan que lo que pueden saber es, bueno, cuál es el resto. El resto siempre, dado que estamos dividiendo por 4, va a ser 0, 1, 2 o 3. Perfecto. Y en todo caso, cuando volvemos, dejamos la cinta y pueden chequear a qué color corresponde. Muy fácil. Igual le sacan una foto a la cinta y ya. Sí. Recreo y volvemos con más matemática en Seguimos Educando.
Bien, Lucas, resolvemos los ejercicios que dejamos para el recreo, ¿te parece? Sí, muy bien. Dejamos la cintita. ¿Me la Bueno. puedo llevar hoy de nuevo o no? Mejor Sí, no. sí, pero guardala porque uno nunca sabe La cuándo, llevo cuándo siempre son puesta. necesarias. La Llevarla llevo siempre, siempre claro, puesta. traerla siempre con vos. Perfecto. Bueno, los números que teníamos en la placa eran, uno era 3.518, el otro era 23.129, el otro 39.204, bueno, y había uno más. Perdón, eran estos tres. Estos tres, ¿no? Estos tres. Entonces, lo que hay que hacer es Dividir por 4. dividir por 4. Bueno, entonces, la división por 4, o sea, sí, digo, como este número es más chico que 4, tomamos los dos primeros, ¿sí? Y entonces hacemos... ¿está bien? Sí. Sí. 8 por 4, 32. 32. Entonces al 5, 3, bajo el 1. 7, ¿sí? 7 por 4, 28. Al 31, 3. Bajo el 8. Y acá queda entonces 9. 9 por 4, 36. Al 38, 2. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el 3.518 puede escribirse como 4 por 879 más 2. ¿Sí? El teorema de la división dice estos dos números son los únicos números que satisfacen esta cuenta, sabiendo que este número es más chico que 4. Y en ¿Sí? nuestra cinta... En nuestra cinta, ¿qué quiere decir? Nos da azul. Si pudiéramos ubicar este número en esta cinta, si continuara hacia allá, este número tendría un color azul. ¿Sí? Vale. Hagamos este. Dale. Bueno, entonces 4, tomamos el 23 nuevamente, 5 por 4, 20, bajo el 3, 1, 4 por 8, No, es 4 por 7, 4 por... Está bien. 7, 4 por 7, 28. 28, 3, 2, entonces ahora da justo. 8. ¿no? 8 por 4, 32, 0 bajo el 9, y entonces acá nos queda 2 por 4, 8, al 9, 1, fin. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, lo escribo acá, 23.129 se puede escribir como 4 por 5.782 más 1. ¿Sí? Y Entonces, solo de esa manera, con claro, estas condiciones. Y entonces, eso quiere decir que si esta cinta continuara y ubicáramos el número 23.129, tendría ¿qué color? El mismo color que el 1, o sea, verde. Verde. ¿Sí? Bien. Voy a borrar esto porque Dale. el pizarrón es un poco chico. Bien, entonces, 4. 4 por 9, 36, al 9, 3, bajo el 2. 8 por 4, 32, 0, bajo el 0. 0 por 4, 0, bajo el 4. 1 por 4, 4, 0. Eso quiere decir que lo escribo acá, 39.204 se puede escribir como 4 por 9.801 más 0. O sea que el color que tendría este número en la cinta es rojo. Perfecto. ¿Sí? Dio justo este. Esta división exacta. Es Sí, múltiplo de 4. así es. Perfecto. Bien. Bueno, ahora sí. ¿Qué? Nos despedimos de la La cinta. sacamos. Sí. ¿La sacamos? Sí, sí. Nos despedimos de la cinta. Que es la protagonista del día y de Obvio. la semana. ¿Y qué pasamos a ver ahora? Bueno, ahora- Más actividades. Más actividades. Les voy a proponer una actividad y la vamos a tratar de abordar. ¿sí? Ujú. La actividad es proponer, si es posible, un número que al dividirlo por 8 el resto sea 0. Un número Sí. tal que al dividirlo por 8 Un número que al dividirlo por el ocho- resto sea 0. Voy a borrar acá, mientras tanto... Esto sea 0. O sea, todos los múltiplos de 8. Exacto. La respuesta es muy simple en este caso, son los múltiplos de 8. Ocho. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. O sea, qué sé yo, 8, 16, 32, etcétera. ¿Está bien? Hay Perfecto. infinitos, hay un montón. ¿sí? Claro.
A veces simple. lees una consigna, decís, qué difícil y... Sí, hay que por ahí reelaborarla para Sí, que sea tal una cual. cosa que uno pueda Bien. imaginarla mejor. Entonces, proponer, si es posible, un número que al dividirlo por 8, el resto sea 0. Los múltiplos de 8. Exactamente. Bien. ¿Sí? Y ahora el B sí lo voy a anotar acá porque es un poco Dale. más elaborado. A ver, el B dice proponer, si es posible, un número Sí. entre 241 y 275 que al dividirlo por 8 el resto sea 6. ¿Sí? Acá lo escribí porque, bueno, Sí. porque es un poco más complejo, Y, ¿no? pregunta si es único. Si es único, si es la única opción. O sea, si encontramos uno, después deberíamos preguntarnos si es único. Podríamos responder de una que Podríamos no. responder de una porque viendo la diferencia que hay entre 241 y 275, Sí, si hay más de 16 números, ya va a haber 2. perfecto. Bien, ahí mi razonamiento. muy vamos, bien, vamos, muy esta bien. cabeza no es solo Platón, Aristóteles y San Agustín. Muy bien. Vamos a hacer así. Te propongo hacer 241 dividido 6, en principio. ¿Sí? No, dividido 8, perdón. Ah, Dividido 8, dividido me- 8. Dividido 8. Ahí va. Me Entonces, quedé. 241 dividido 8. Vamos a hacer esta cuenta. Dale. 3 por 8, 24. 0 bajo el 1. Listo. Se terminó. Bueno, agrego un 0. ¿sí? Sí. Se terminó ahí. Entonces, y el resto es 1. Sí. Bien. Lo cual tenía sentido, ¿no? Porque 241, Sí. si lo quiero escribir como 8 por algo más algo, tiene sentido que sea 8 por 30 más 1. Más 1. ¿Sí? Entonces, 241 lo escribo como dijimos recién, 8 por 30 más 1. Claro. Sirve, bueno, primera cuestión, decimos entre 241 y 275, ahí nos podría entrar la duda si entre incluye a los extremos o no. Bueno, en matemática tenemos formas de decirlo mejor. de decirlo mejor. Acá yo entendería que no estamos incluyendo al 241 yo hubiera y al dicho 200... hubiera dicho que sí, mira. Pero bueno, por eso vos estás con una remera larga y yo con Pero una remera corta. claro, pero de todas formas es justamente el lenguaje coloquial en donde se prestan algunas ambigüedades que si Confusiones. escribiéramos las cosas matemáticamente no habría habría lugar a dudas de total. cuál es la respuesta. De todas formas, 241 no sirve, así que no es un problema eso, ¿sí? Bien. No sirve porque el resto es 1 y nos piden que el resto sea 6. Claro. Entonces uno puede decir, bueno, listo, pruebo con 242. Ahora, una opción es hacer 242 dividido 8. Otra es, mirando esto, Claro. Te bueno, sale solo. a ver, Sí. 242 se va a escribir como 8 por 30 más 2. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hacer 242 dividido 8, el teorema de la división me dice hay una única dupla de números que satisface esto con con este segundo número más chico que 8. Bueno, Claro. entonces tiene que ser este, no hay otra opción. Si hiciéramos la división nos da de nuevo 30 y resto 2. 243, ¿cómo se podría escribir? Como 8 por 30 más 3. 244, 8 por 30 más 4. 245, 8 por 30 más 5. ¿Sí? Lo voy a escribir. Ningún 8 es igual al anterior, fíjate. ¿Viste? Es una regularidad, que nunca sea igual a lo anterior. Ahí hay una regularidad también. Total. 246 es igual a 8. Es que a medida que me voy agachando, Claro. se va completando. Se va perdiendo la panza del 8. Claro, más 6. Llegamos. A ver, claro. Yo, ¿hasta dónde tendría sentido que siga? Bueno, si quiero pensar en divisiones por 8, tiene sentido que yo siga haciendo esto en la medida en que este número Sí. no llegue a ser 8. Porque Claro. si fuera 8, entonces los números cambian. Ya ese número no cumple con la condición del resto, que es un número mayor o igual que 0, pero menor estricto, menor que el divisor. Bueno, pero como vos decís, llegamos, ¿no? Porque al escribir el número 246 como 8 por 30 más 6,
lo que estamos diciendo es que el 246 al dividirlo por 8 da como resto 6. Claro. 246 es un número que está entre 241 y 275. Claro. Por lo tanto, Vale. tenemos una primera respuesta. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿es el único? ¿Es el único? Bueno, y ahora por ahí lo que vos habías comentado al principio se podría aprovechar. Claro. Porque, a ver, voy a hacer, si me entrara en el pizarrón, voy a hacer acá chiquitito, Voy a seguir un cachito más. 247 es 8 por 30 más 7. 248. Sí. Bueno, Cambió ahí. a ver, es cierto que es 8 por 30 más 8. Claro. Lo que no es cierto es que esta cuenta provenga del teorema de la división, porque Claro. el resto no está cumpliendo con la condición de ser más chico que el divisor. Total. Entonces, lo que se puede hacer acá es, bueno, si es, acá lo estoy pensando como, si querés, 30 veces 8. Sí. Bueno, más 1. Sí. En realidad, esto se podría escribir como 8 por 31, Tal cual. más 0. Ujú. Sí, acá es donde aparece el teorema de la división que dice, bueno, en el caso del 248, al dividirlo por 8, esta es la expresión que sale del teorema de la división y no esta otra. Que como Exactamente. expresión aritmética está bien, es Sí, correcta. sí, pero no cumple con la consigna del teorema de la división. Exacto. Sí. ¿Sí? Bien, entonces, escribo de nuevo acá, 248 es igual a esto. Y ahora si sigo, 249, ¿cómo va a ser? Sí. 8 por 31 más 1. Sí. ¿Sí? Y así siguiendo. Uno podría de esta forma avanzar hasta el 275. Claro. Pero bueno, tenemos un Un método un poco más. Claro, hay un método un poco mejor que es lo que vos trajiste a colación al principio, que dijiste de 16... Claro, es empezar, digo, si 246 es el número que nos da resto 6 y sabemos que son 8 los números que están, digamos, los números posibles, le sumás a 246 8 y vas a volver a caer Exactamente, en un 6, aparece ¿no? el mismo ciclo que aparecía en la cintita, Pero que por 8. en la cinta dividíamos por 4, entonces cada 4 caíamos en el mismo color. Claro. El color representaba ¿Y el por resto. qué no me trajiste una cinta de Y- A8? No. No, la producción. Producción, la cinta de 8. Entonces, una forma buena de hacer esto es ir sumando 8. Ir sumando 8, ¿Sí? claro. Si vamos sumando 8 a este número que tenía resto 6, el resultado, si lo divido por 8, va a tener el mismo resto. Con lo cual yo tendría acá el 254. Exacto. 246 más 8 es igual a 254. Seguro que a 254 se lo puede escribir como 8 por alguna cosa, Sí. que ahora vemos cuál es, Más 6. más 6. Tal cual. ¿Sí? Y vuelvo a probar. Podemos, claro, 254 más 8 me da 262. 262, que es a 254 haberle sumado 8. Entonces llegamos a 8 por alguna cosa y estamos seguros que el resto va a ser 6. Seis. Seguimos dentro del intervalo Uno en más. el que podemos trabajar. Nos entra. 270. Si a esto le sumamos 8, nos da 270 y esto nos da como resultado 8 por algo. Yo estoy haciendo un cuadradito acá para no hacer la división y porque no hace falta hacer la Porque no división hace por el falta, que razonamiento que estamos haciendo. Es lo importante, ¿Sí? es encontrar los razonamientos, ¿no? Así que tenemos... Y hasta ahí porque después me paso. Porque Claro, el que si no viene pasa- es 278 y ya me paso del 278. Así es. Así que los resultados, los números, tales que están entre 241 y 275, tales que al dividirlo por 8 nos da como resto 6, son estos. 246, 254, 262 y 270. Excelente. ¿Sí? Excelente esta actividad. Tenemos más actividades. Tenemos más actividades. Tenemos más actividades, así es. Vamos. te voy Esta a- está clarísima. ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro. A ver, ya que Ya que estoy estás como... tan seguro, estás muy afilado, vamos a ver. Afilado es mucho, ¿eh? No me vas a poner a hacer a mí resolución No, de... no sé, vamos a ver qué me respondes. A ver, te propongo que miremos este número. 33 Nunca escupas para por arriba, dice la frase. 7 por 24 más 14. Sí. ¿Sí? Esto es un número que... A ver, pensemos en el número que es resultado de esta operación, pero no lo vamos a resolver. Vamos a trabajarlo así. Ok. La pregunta que nos voy a hacer es: A.
¿cuál es el resto de dividir este número por 7? B, ¿cuál es el resto de dividir ese número por 11? C, ¿cuál es el resto de dividir ese número por 4? Y D, ¿cuál es el resto de dividir ese número por 3? Más allá de cómo hacerlo, la consigna es clara. Sí. O sea, el resultado de este número dividido 7, ¿cuál es el resto? Y la cosa es no hacer la cuenta. ¿Y cómo haces? Bueno, a ver, vamos a arrancar con el A. El A es O el sea más... que A ver, hay que razonar de modo tal sin hacer la cuenta, porque haces la cuenta. sí, si haces la cuenta, bueno, listo, qué sé yo, hacemos la cuenta. Pero Lo no, la dividís idea por es sin 7. hacer la cuenta. La idea, Saber- la idea es sin resolver esto y sin hacer la división por 7. Saber cuál es el resto. Sí, hay que saber cuál es el resto. Bueno, si me haces el primero, A ver. te hago el... Te ayudo un poco. Tengo 2 términos ahí. Tenés 2 términos. Sí. A ver. En el primer término está el 7. Bien, o sea, Y tenés que dividir por 7. a ver, Con lo cual, esto, al multiplicarse por 24 y por 33, va a ser un múltiplo de 7. perfecto. Con lo Este cual, número es múltiplo de 7. va a dar- Este número, ¿no? Solamente. Este número hasta el más va a dar 0. Bien. Porque es múltiplo de 7. El resto es 0, claro. El resto es 0. Y 14 también. 14 también, ¿no? O Porque sea, es 7 acá, por 2, claro, podríamos hacer esto. Podríamos claro. sacar, ¿te acordás? Factor Sí. común, esto la clase pasada o la anterior lo hicimos. Sí. Factor común. Sacamos factor común 7 y entonces de este término nos queda 33 por 24. Más, y acá el 14 lo pensamos como 7 por 2, Claro. que es equivalente. Y entonces acá ponemos un 2, porque la distributiva después hace que el 7 aparezca acá y acá. Perfecto. ¿Sí? Si escribo esto así, lo que estamos diciendo es que este número, lo puedo llamar si quieren A, al resultado de todo eso, lo que decimos es que el número A se escribe como 7 por un número, que no me importa cuál es, más 0. Entonces, la respuesta al punto 7 puede ser, es el resto es 0. El resto es 0. ¿Sí? Resto 0. Fácil. Lo el pone con primero. un número. Bien. ¿Sí? Bueno, lo mismo, pero vamos a hacerlo con 11. Bien. Se complica acá. A ver, Voy a borrar este, así Dale. lo podemos hacer acá abajo. claramente no está el 11, pero en el 33 lo podemos escribir como 11 por 3. Genial. Entonces acá podemos escribir 11 por 3 por 7 por 24. Con o sea, lo cual- hicimos que acá estemos en la misma situación Del 7. del ítem A. Sí. Acá tenemos un múltiplo de 11, entonces esto va a dar 0. Claro. Pero tenemos el 14 ahí molestando. Tenemos el 14 molestando. Y el 14 no es múltiplo de 11, ni hay manera de descomponerlo para que dé múltiplo de 11. No se puede descomponer como multiplicación. No, pero sí como 11 más 3. Así es, Correcto. exactamente. Con Bueno, lo cual- eso es una de las técnicas que yo te había dicho la clase pasada, que eso se adquiere con práctica, se ve que estuviste practicando mucho. Ese es en literatura se llama y en filosofía Deus ex machina. Bueno, eso. Que es que baja Dios en una máquina y ¡trup! Te la resuelve ahí. Bueno, Sí. eso. Está bien, entonces el 14 se puede escribir como 11 por 3. Es una Sí, estrategia... no, más 3, más, 11 más 3. más, Sí. ¿sí? Lo que pasa ahora es que es cierto que 11 no está multiplicando a todo, pero sí está multiplicando a esto. Claro. Entonces podemos sacar factor común 11 y nos queda 3 por 7 por 24 más 1 más 3. Claro. ¿Qué tiene de bueno esta expresión respecto de esta? Bueno, El 1 es 11 por 1, ¿no? el 11, claro, el 1 se obtiene por el 11 por 11 por 1, 1. si hacemos la distributiva, ¿no? Y el 3 quedó afuera. O sea, con esto vos lo que sabes es que vas a tener un resto de 3. Claro, porque el problema que teníamos acá, nosotros podríamos haber dicho, bueno, listo, esto es múltiplo de 11, resto 14. Pero no se puede porque el divisor era 11, el resto no puede ser 14. Total. Entonces hubo que descomponer al 14 de manera inteligente, digamos, para que podamos armar esto. Bárbaro. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice esto es que dividir el número A por 11 nos da como resto 3. ¿Sí? Sí, ¿Se va entendiendo? sí. Por 4. Y con el 4 tenemos, borramos acá, Ahora borramos. tenemos en el primer, ¿cómo se llama esto? Primer término, ¿no? Si los que están divididos por sumas y restas son términos. En Sí. el primer término tenemos de nuevo el 24, se lo puede descomponer como 4 por 6.
33 por 7 por 4 por 6. Claro. Bueno, y acá, El 14 no es múltiplo de 4, bien, pero puede ser. perdón, no es múltiplo de 4 y tampoco sirve como resto de la división por 4 porque es más grande que 4. Claro, Porque más si grande. fuera más chico, ya está, el resto es 14. Es 14, tenés ¿Sí? razón, no. 4 es, está bien, sería, poder poner 12 más 2 Perfecto. y después descomponer al 12 en 4 por 3. Bien, o sea, 14 es 12 más 2 y entonces ahora hacemos lo mismo. Los paréntesis los pongo solo para visualizar. Acá no hacen falta porque están sumando. Entonces, sacamos factor común 4 porque es por lo que queremos dividir. Y nos queda 33 por 7 por 6 más 3, 3. porque es 3 por 4. más 2. O sea, nuevamente al número A lo escribimos como 4, que es por lo que queremos dividir, por algún número que en este caso no me importa cuál es, que es el cociente, más 2. Es decir que El resto es 2. el resto es 2. En los 3 ejercicios, chicos, hagan la cuenta y van a ver que les va a dar este resto. Nosotros no hicimos Por la supuesto, cuenta. claro, uno puede verificarlo Lo verifica. fácil, digamos. Hay que hacer la cuenta esta y dividir por el número que se indica. Bien, y el ejercicio D Vamos a dejarlo para que lo hagan. ¿Para que lo hagan los chicos? Sí, que lo Les hagan. dejamos el ejercicio D para que lo hagan ustedes en casa y mientras vamos a la pregunta de un alumno que nos quiere preguntar esto. ¿Se puede dividir por 0? Qué linda pregunta. ¿Se puede dividir por 0? El 0 es como el gran... El 0 es un número clave en la matemática. clave, pero es como un- medio un diablo, ¿no? Es como Y- un y bueno, protagonista maléfico. En la historia de los números es el número, uno de los números más cuestionados. Más A ver, cuestionados, los números claro. romanos no tenían 0, Por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Digo, como dato importante a tener en cuenta. Bien, la respuesta la va a dar Adrián Paenza. Una de las cosas interesantes que tiene la matemática es que cuando a uno le enseñan las tablas de multiplicar, no le dicen, mire, tenga cuidado, que no es lo mismo multiplicar que dividir. Hay una operación que no se puede hacer. No se puede dividir por 0. Y uno dice, ¿cómo no se puede dividir por 0? No, no se puede dividir por 0. Multiplicar por 0 se puede. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. En cambio, ¿por qué no se puede dividir por 0? Fíjense, si uno tuviera, por ejemplo, el número 8 y lo quiere dividir por 2, ¿cómo hace para comprobar que da 4? 8 dividido 2 da 4, porque 4 veces 2 da 8. Es decir, uno sabe, entonces tiene una manera de comprobar si lo que hizo está bien. 8 dividido 2 da 4, porque 4 por 2 da 8. Ahora, si yo quisiera dividir 8 dividido 0, ¿qué número tendría que poner acá? Y uno dice, bueno, no sé, ponga 8. Y no puedo poner 8 porque 8, al multiplicarlo por 0, tendría que dar 8. Y 8 por 0 no da 8. Bueno, ponga 0. Y tampoco, porque si pongo 0 acá, 0 por 0 tampoco va a dar 8. 0 por 0 da 0. Y ustedes se dan cuenta que cualquier número que yo quiera poner de este lado como supuesta solución, cuando lo multiplique por 0 va a dar 0. Nunca va a recuperar el 8. Y uno dice, bueno, no, pero hay algo que no entiendo. Entonces, ¿no se puede dividir por 0? Y quiero mostrar con un ejemplo, que eventualmente podría ser de la vida cotidiana, por qué no se puede dividir por 0. Supongamos que ustedes tienen 1.000 pesos en el bolsillo y entran a un negocio cualquiera a comprar algo. Ahora resulta que todo lo que se vende en ese negocio vale 1.000 pesos. Sea lo que sea, vale 1.000 pesos. Como uno tiene 1.000 pesos en el bolsillo, uno a lo sumo puede comprar un solo objeto, porque tiene 1.000 pesos y todos valen 1.000. Entonces entra y compra uno. Puede comprar uno. Ahora supongamos que en lugar de costar 1.000 pesos costaran 500. Y usted sigue teniendo 1.000 pesos en el bolsillo. Entonces, si usted tiene 1.000, puede comprar 2, porque valen 500. Si valieran 100, ¿cuántos podría comprar? Sigue teniendo 1.000 pesos. Si valen 100 pesos cada uno, puede comprar 10. Si valieran 1 peso, o sea, 1.000, ¿cuánto le permitirían comprar de 1 peso? Le permitirían comprar 1.000 objetos.
Y si valieran, en lugar de 1 peso, valieran 10 centavos, usted podría comprar 10.000 objetos. O sea que cuanto más barato es el precio de cada uno, usted puede comprar más. Pero si llega un momento determinado en que yo le digo, mire, entre al negocio que todas las cosas son gratis. Y si todas las cosas son gratis, entonces esos 1.000 pesos no los puede repartir entre cero, porque usted, ¿qué podría hacer con las cosas que están en el negocio? Se las podría llevar todas, porque son gratis. O sea que no tiene sentido plantearse la pregunta de cuántos objetos uno podría comprar, porque se los puede llevar todos. O sea, en algún sentido, la división por cero sería el equivalente de tratar de ver cuántos objetos uno puede comprar en un lugar donde las cosas son gratis. Entonces no importa cuánta plata tenga uno en el bolsillo, en principio se las podría llevar todas. Entonces, para que a uno le quede en la cabeza bien marcado y para poder pensar después, no se puede dividir por cero. Si alguien le dice cuánto es tal cosa dividido por cero, no se puede dividir por cero. Me quedó clarísimo que no se puede dividir por cero. Así es. Bien, nos vamos. Terminamos la clase. ¿Algo acá. para decir? No. Hemos trabajado mucho con división, con teorema de la división, que es un teorema que es simple en algún sentido, pero que es muy potente. Totalmente. Que se usa mucho, se puede usar mucho y hay un montón de aplicaciones en la vida cotidiana en donde se puede los usas utilizar. todo el tiempo. ¿Sí? En general, cuando hay cosas cíclicas, aparece mucho la posibilidad de dividir por el periodo de ese ciclo y uno logra obtener situaciones similares a las las cuales partió, ¿no? Además, como me encantó el modo en que lo expusiste, porque hay una inversión del lugar del resto. El resto siempre uno tiene la impresión que es algo que resta, sobra, que hay que sacárselo. Y acá es clave, ¿no? Digo, entramos al revés. Sí. El lugar es tan del importante resto, el resto como el cociente, o bueno, que depende del problema que uno quiera resolver, es importante uno u otro. Perfecto. Bueno, gracias, Lucas. No, por favor. Gracias. Nos vamos al recreo y volvemos con Carla, clase de historia. Bien, aquí seguimos educando, un nuevo bloque, una nueva materia. Hola, Carla. Hola, Darío. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué difícil es dar una clase de historia en tan poco tiempo, ¿no? Me pasa a mí con la filosofía, recién con Lucas con matemáticas, pero bueno, tiene también su ritmo, ¿no? Y sí, le vamos encontrando la vuelta al formato televisivo, digamos. De una, y queda bárbaro. Yo estuve viendo ahí los programas, la verdad que se entiende, es otra forma y también llega bárbaro. Hoy nos vamos a dedicar, vamos a ir para adelante, nos vamos a trabajar, digamos, lo que viene después de la dictadura, el tema de los procesos económicos en la Argentina desde 1983 hasta el 2001 y después vamos a ver algo de Revolución de Mayo, ¿sí? ¿Te parece? Un desafío esta clase, así que bueno, vamos a dar lo mejor como siempre. Está bien. ¿Y qué nos puedes decir así como para introducirnos? Bueno, en esta primera parte de la clase vamos a abordar la segunda ola de reformas neoliberales que se dan, como bien dijiste, entre 1983 y el 2001. Y bueno, vamos a recuperar un poco esta información que estuvimos trabajando en la clase pasada. Vimos la clase pasada cómo se desarticula el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en el marco de la última dictadura cívico-militar. Hoy vamos a ver cómo se profundiza, digamos, ese modelo neoliberal que comienza a instalarse en ese momento. Perfecto. Como todo lo que explica Carla y lo que se hace en historia es no tomar casos aislados, sino pensarlo a escala como mínimo regional, nos metemos con este video a repasar lo que fue el impacto del consenso de Washington. Desde fines de la década del 70, los organismos financieros internacionales y los grandes centros de poder impulsan una serie de reformas económicas denominadas neoliberales. Estas reformas, conocidas como el Consenso de Washington, pregonan una menor intervención del Estado en los problemas económicos y sociales en pos de obtener un mayor equilibrio fiscal y más solidez financiera. Aplicadas primero en Gran Bretaña por la primera ministra Margaret Thatcher y luego en Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan, la nueva tabla de mandamientos de la economía mundial incluye, entre otras cosas, la disminución del gasto estatal, la privatización de las empresas públicas, el fin del proteccionismo industrial y la liberación de la economía al libre juego del capital.
Estas políticas comienzan a ser impulsadas en varios países de Latinoamérica. Uno de ellos es Argentina. Bien, Carla, ¿a qué se le llama entonces el consenso de Washington? Bueno, se conoce como consenso de Washington a una serie de recomendaciones que son elaboradas en principio por un economista norteamericano, John Williamson, en donde hace una serie de recomendaciones a los países latinoamericanos vinculando el ajuste, digamos, o sea, digo, trayendo la idea del ajuste económico para proponer una salida a la crisis que se vienen dando en distintos lugares de Latinoamérica en la década del 80. Cuando hablamos de ajuste, Sí. hablamos de recorte de los gastos del Estado. Recorte de gasto público, De gasto digamos, público, ¿sí? claro. Vendría a ser como la frase del consenso de Washington, el objetivo. La idea era recortar ciertos gastos como para que las economías comiencen a funcionar mejor y puedan desarrollarse de manera sustentable. Esa es como la idea. Claro, porque la restricción del gasto en general en el consenso de Washington está pensada en relación al gasto social, sobre todo, ¿no? Cómo ese gasto público está dirigido a la redistribución de los recursos. Claro, bueno, efectivamente, el Consenso de Washington va a elaborar una serie de propuestas que se conocen como el decálogo, son 10 propuestas. Ah, mira. 10 propuestas que, bueno, vamos a analizar brevemente ahora, porque tiene que ver con el paradigma del neoliberalismo, ¿no? Que es una idea en donde empieza a aparecer de vuelta con fuerza, como dijimos la clase pasada, esta idea que el mercado es el mejor asignador de recursos dentro de la economía, y entonces hay todo un sustento ideológico detrás de eso. Digo, como para recorrer un poco este decálogo, estas 10 recomendaciones que se hacen en la década del 90 desde Estados Unidos para Latinoamérica. Primero, lograr una disciplina presupuestaria, ¿sí? Es decir, como ir analizando bien el presupuesto que tiene cada uno de los estados. Evitar el déficit fiscal, que es lo que vos estabas mencionando recién, a través de políticas de ajuste. Cuando hablamos de políticas de ajuste, estamos hablando del recorte de, por ejemplo, subvenciones y subsidios que hace el Estado, digamos, el gasto que tiene el Estado en áreas como salud, educación, por ejemplo, la inversión pública, las empresas públicas. La recomendación del Consenso de Washington es que se privaticen las empresas públicas, ¿no? Claro, Como para disminuir el gasto. Eliminar la barrera de las importaciones, es decir, liberalizar totalmente el mercado a nivel internacional, global. El control de precios y promover las inversiones extranjeras, porque se creía que las inversiones extranjeras iban a traer progreso, desarrollo, modernización, trabajo, etcétera. Digo, está fundado en eso. Privatizar, bueno, las empresas estatales, fortalecer los derechos de propiedad para garantizar la seguridad jurídica. Digo, estas son algunas de las propuestas que hace, claro, de las recetas neoliberales. Con estas políticas, en teoría, se lograría un desarrollo sostenible, el mejoramiento de empleo, salarios, etc. El gobierno que asume con el retorno de la democracia, que es el gobierno radical Sí. de Raúl Alfonsín a partir de 1983, ¿cómo se relaciona con este tipo de recetas económicas? Bueno, el tema es que el gobierno de Alfonsín es previo, ¿no? O sea, el Consenso de Washington se da en 1990, pero sabemos que luego de la dictadura, el país, la economía del país, vimos la clase pasada, queda de alguna manera desarticulada con respecto a lo que era el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Se comienza a construir este nuevo modelo económico. Una de las cuestiones que se heredan de la dictadura es la desorganización, de la desarticulación de la protesta obrera, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por otro lado, la concentración económica en algunas empresas. Este es un fenómeno que se da en la década del 80. Vamos a visualizar este nuevo escenario con empresas que van a ser tanto nacionales como multinacionales a partir de la concentración económica. Este es un fenómeno que se va a dar a nivel global, no solamente en Argentina. Van a dejar de existir esas empresas grandes, verticalistas, por ejemplo Ford, Rockefeller, digamos, estoy hablando en el mundo. Van a empezar a aparecer grupos económicos. Grupos económicos que van a invertir en distintos sectores de la economía, tanto, por ejemplo, en la producción, en la industria, en el sector agrícola, ganadero, en el sector minero.
pensando Esto es en lo que se Latinoamérica. llama, así a grandes rasgos, la globalización económica, ¿no? Es la globalización económica. Es un fenómeno que se empieza a instalar en el mundo ya hacia la década del 80 y entonces en Argentina empiezan a aparecer estos grupos, como te decía recién, que son nacionales. Por ejemplo, voy a mencionar algunos: Fortabat, Macri, Pérez Compángaro, Baglio, Izorroaquín y Roggio, por ejemplo. Esos son grupos nacionales, de capitales nacionales, que van a invertir en distintos sectores de la economía, tanto en los productivos como en los servicios. Perfecto. Y también vamos a tener grupos extranjeros que van a venir a realizar inversiones, digo, en América Latina y en Argentina en particular, como por ejemplo el Grupo Techin, el Grupo Bunge-Born, que bueno, son grupos bastante importantes, Renault. Esos son grupos que van a empezar a controlar y a concentrar. Va a formarse lo que se conoce, lo voy a anotar acá, Dale. como estructuras oligopólicas. El oligopolio es la concentración en pocos grupos, pocas manos. en pocas manos, digamos, del control de la economía. Perfecto. Bueno, a través del gobierno de Alfonsín, la economía obviamente fue cambiando, fue virando. Estos 80 encuentran al gobierno del retorno de la democracia atravesado por estas transformaciones mundiales. Veamos en este video la política económica del gobierno de Raúl Alfonsín. Durante 1984, su ministro de Economía, Bernardo Greenspoon, intenta llevar a cabo una política medianamente distribucionista que alivie la grave situación social que había dejado la dictadura. Pero con el pasar de los meses, la inflación aumenta y los salarios caen. La figura del ministro, que no era bien vista por los sectores del poder financiero, también comienza a ser cuestionada por la opinión pública. En febrero de 1985, la crisis se dispara y Alfonsín reemplaza a Greenspoon por Juan Vital Zurruil. Con el propósito de frenar la inflación y aumentar la recaudación fiscal, el nuevo ministro implementa una versión moderada del plan de reforma del Estado, impulsado por el consenso de Washington, al que bautiza Plan Austral. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El nuevo programa incluye un fuerte ajuste del gasto estatal, la instauración de precios fijos y la creación de una nueva moneda. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. 1.000 pesos. Yo ya recuerdo, yo ya era grande con el Plan Austral. No tan grande como Yo ahora. había nacido igual, ¿eh? Ah, bueno, bien. Yo es existía cierto. ya para el Plan Austral. Así Pero que... yo me acuerdo de los anuncios televisivos, digo, el cambio en la política económica. A ver, ayúdanos a pensar qué fue el Plan Austral. Bueno, el Plan Austral es un plan, digamos, de intento de controlar la economía y esto que veníamos señalando, este escenario de desocupación, de concentración de la riqueza, de crecimiento de la pobreza. Entonces el Plan Austral busca instalar, en principio, una nueva moneda, por ejemplo, para dejar atrás la inflación. Se creía que cambiando la moneda se dejaba atrás, digamos, este problema que ya se venía como gestando desde décadas anteriores. Un cambio de moneda, Sí. por ahí nuestros chicos nunca Claro. lo vivieron, no están acostumbrados. O sea, se fue el peso, se decidió cómo crear una nueva moneda llamada Austral. Se creó una nueva moneda y con esa creación se intentó congelar, por ejemplo, precios y salarios para poder controlar la inflación, pero ya veníamos con problemas estructurales en donde la recesión se comienza a acentuar igual con la nueva moneda. Claro, perfecto. ¿Algo más del Plan Austral? Sí, en realidad, digamos, tener en cuenta que el Plan Austral es parte de una política de contención o de control de todo un escenario que ya se viene desarrollando hace un tiempo. Ahora, el problema que nosotros vamos a encontrar en este periodo es la deuda, ¿sí? La deuda es problemático, ya lo hablamos la clase pasada y lo vamos a retomar hoy, porque si el Estado, digamos, tiene que hacerle frente a la deuda, no puede hacer frente a otros gastos, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a empezar a encontrar los desequilibrios en la economía. Es una deuda que termina el periodo
incrementándose más de lo que ya venía como desarrollándose previamente, y al Fondo Monetario Internacional empieza a dejar de respaldar a la Argentina, es decir, ya deja de prestarle dinero, deja de respaldar a la Argentina en este marco, con esta deuda creciente, con este proceso hiperinflacionario, con esta economía bastante sensible, deja de respaldarla y comienza el famoso proceso de hiperinflación. Esto es al final del gobierno de Alfonsín. Al final del gobierno de Raúl Alfonsín, no sé, digo, en la memoria colectiva queda esta idea de que vos ibas a la mañana a comprar algo y a la tarde lo mismo costaba otro precio. Digo, este fenómeno de una... Remarcación permanente. Remarcación permanente. Bueno, sí, en mi familia quedó como esa idea, ¿no? Esa idea de que hay que abastecerse, que comprar todo por las dudas de que... Sí, el clima de crisis económica era cotidiano, era diario. Así se termina el gobierno de Alfonsín en el marco de esta crisis económica. Vemos el video sobre estos acontecimientos. El 14 de mayo de 1989 se celebran las elecciones presidenciales. Luego de viajar por todo el país prometiendo revolución productiva y salariazo, el candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem, se impone por el 49% de los votos a la fórmula radical Eduardo Angelós, Juan Manuel Casela. Derrotado en las urnas y con la economía fuera de control, el gobierno de Alfonsín poco puede hacer para detener la inflación, que crece a más del 100% mensual. 2 días después de las elecciones, la situación social estalla. Durante un mes, los saqueos a supermercados ganan las primeras planas de los diarios y las pantallas de televisión. A esta altura, el poder político de Alfonsín es mínimo y muchos dudan que su gobierno pueda llegar al 10 de diciembre. Un país atravesado, ¿no?, por el tema de la inflación. Lo vemos en distintos momentos, como acabamos de ver el tema de la hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín. Sí, la hiperinflación es un fenómeno bastante importante en la historia económica de nuestro país, y también porque alteró claramente la vida cotidiana de los actores sociales involucrados. Bueno, Alperín Dongui, un historiador bastante conocido dentro del campo historiográfico, decía que la hiperinflación era el mecanismo de disciplinamiento de la democracia. Tremendo. ¿No? Sí. Es decir que, bueno, es bastante fuerte pensarlo de esa manera, pero de alguna manera representa un poco lo que se vivió, y también, bueno, lo podemos percibir cuando hablamos con gente que vivió ese periodo, que tiene ese recuerdo, ¿no?, de saqueos, también hacia el final del gobierno de Alfonsín. No, y el disciplinamiento de la democracia también en el sentido de la carga simbólica que tiene la cuestión del dinero, ¿no? Obviamente es la sensación de que el dinero no vale nada, parecería ser casi como una pérdida de ciudadanía, ¿no? En ese sentido. Deja de tener valor el dinero, es decir, como en principio lo que tenés en el bolsillo ya no sirve para nada. Y entonces la incertidumbre, digamos, se apropia de los sujetos en esos momentos, y es bastante complejo. Sí. Bueno, escúchame, gana Menem las elecciones. Gana Menem las elecciones, gana con un discurso proselitista, digamos, como tratando de instaurar esta idea de que él iba a combatir todos estos problemas a partir de tiene dos conceptos Menem, ¿no? La revolución productiva y el salariazo, o sea, es como lo que promete en campaña. De hecho, hace como toda una construcción simbólica, ¿no? Él viene de La Rioja, entonces es como que se viste como si fuese Facundo Quiroga, un caudillo del siglo XIX. Tiene como toda una construcción teórica y simbólica muy importante. Bueno, gana las elecciones en el 90 y gana las elecciones y, digamos, no cumple con esas promesas, ¿no? Te invito a lo siguiente, a ver las primeras medidas del gobierno menemista en este video. Los primeros días de la década del 90, la sociedad argentina se debate entre la incertidumbre y el asombro. Mientras los canales de televisión y las empresas de servicios públicos se privatizan en tiempo récord, y se habla del ingreso del país al primer mundo, el ministro de Economía, Antonio Herman González, incauta los plazos fijos de los ahorristas y los canjea por bonos pagaderos a 10 años. En este abismo.
Por esta razón, y en el entendimiento de que la mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en Bonex serie 1989. A pesar de los vaivenes iniciales, la esperanza en el nuevo gobierno no flaquea. El predominio de las políticas neoliberales en Europa y Estados Unidos y la noticia de la caída del muro de Berlín, símbolo histórico del bloque socialista, afianzan la fe de los argentinos en las bondades de la economía capitalista. Amparado en los preceptos del libre mercado, el presidente lleva adelante una reforma estructural de la vida económica argentina que incluye la apertura irrestricta a los capitales financieros, la desregulación del comercio internacional y la venta compulsiva de gran parte del patrimonio del Estado. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Menem gana después de una interna con Cafiero, donde se juegan como dos modelos distintos del peronismo de los años 80. Como explicaste muy bien vos, viene de La Rioja, con toda también una cantidad de símbolos más propios de un peronismo más tradicional. Más federal, tal Más federal, totalmente. Y gana las elecciones en un año emblemático, porque es el 89 al mismo tiempo, marca un giro a nivel mundial, que es la caída del muro de Berlín. Bueno, exactamente. Cuando empezamos la clase pensamos, digamos, esta noción de justamente pensar la historia desde las escalas, ¿no? Y poder insertar lo que sucede a nivel nacional en una escala global. Tener en cuenta que la década del 90 es una década interesante porque, bueno, percibimos, primero, estamos frente a la caída del muro de Berlín en 1989, la caída de la Unión Soviética en la década del 90 y a inicios de la década del 90, y algunos autores, algunos historiadores hablan del fin de la historia, ¿no? Se termina el mundo de la Guerra Fría, pareciera que el capitalismo ganó, triunfó y que ya no hay más luchas posibles, y el triunfo del mercado, ¿no? Sobre todo como el asignador de recursos en general a nivel global. El fin de la historia es un concepto de Francis Fukuyama. ¿No? Que lo que de algún modo establece, como bien explicás vos, es que la historia llega a su fin. Esto significa que el modelo económico vigente es el que mejor realiza el desarrollo o la realización misma del espíritu humano, como que el mundo llegó con el capitalismo como a su desarrollo final, que es el desarrollo que lo lleva a la mayor libertad. Por eso es el fin de la historia, como que no hay un modelo mejor que ¿no? Exactamente, bueno, el neoliberalismo trata de eso, impone esta idea de libertad, y la libertad asociada al consumo, claro, y la libertad asociada a la libertad de mercado. Después las otras libertades son bastante discutibles dentro de este modelo, pero sí, hay algunos autores que sostienen eso. Entonces, bueno, cuando gana Menem las elecciones y se comienzan a instalar las políticas neoliberales, tenemos que tener en cuenta que esto no sucede solamente en Argentina, sino que sucede a nivel global, en el mundo. Si algo se recuerda entonces de esta segunda, como decías vos al inicio de la clase, esta segunda corriente de neoliberalismo y su implementación en la Argentina con el menemismo, es el tema privatizaciones. Uno asocia al menemismo con las privatizaciones. ¿Nos querés explicar qué era eso? Bueno, ¿de qué trata? Como decía el consenso de Washington, una de las recetas, digamos, sugeridas por el consenso de Washington era privatizar las empresas estatales para disminuir el gasto público. Entonces, una de las primeras acciones que toma el gobierno de Menem es privatizar empresas importantísimas como la Empresa Nacional de Teléfonos, Aerolíneas Argentinas. Eso sucede a fines de la década del 90, digamos, ni bien inicia el gobierno de Menem. Luego siguen los ferrocarriles, YPF, los canales de televisión, los servicios de provisión de agua, de luz, de gas, el mantenimiento de las rutas, las empresas siderúrgicas y petroquímicas. Digamos que hay todo un proceso de
de retiro del estado de la economía a partir de esto, ¿no? Es interesante, y te inserto otra cosa que sé que a vos te gusta. Es interesante ver cómo poner los dos partidos tradicionales en ese momento en la Argentina y en la historia del siglo XX, como el peronismo y el radicalismo, están atravesados, digamos, por distintos formatos ideológicos, como que ahora es el peronismo que antes había sido estatista, que ahora se vuelve privatizador, ¿no? Es totalmente contradictorio incluso con el discurso con el que gana Menem las elecciones. Es bastante importante tener en cuenta esto cuando hablamos, digo, algunos autores hablan de las distintas versiones, ¿no?, del peronismo, que hay muchas versiones. Bueno, el menemismo es una de ellas. Lo que se buscaba con esto era reducir el gasto público y de alguna forma controlar el proceso de crisis. Ahora, la privatización de estas empresas también tiene consecuencias. Una de las consecuencias más evidentes es el desempleo, ¿no?, el aumento del desempleo masivo, que va a ser una de las características de todo el periodo, porque por un lado tenemos la privatización, la llegada de inversiones extranjeras y demás, la libertad de mercado, el ingreso de bienes que vienen justamente del exterior, un poco lo que hablábamos la clase pasada, desde lo simbólico, qué significa esto de comprar bienes vuelve la plata de afuera, dulce. Claro, bueno, este proceso se da en el marco de crecimiento de desempleo y crecimiento de la pobreza. Ahora, al toque de comenzar el gobierno de Menem, hay de nuevo como un sofocón económico, asume Herman González como ministro de Economía y en un momento hay un giro fundamental en la economía de Menem, que es la asunción como ministro de Economía de Cavallo, ¿no? Bueno, Domingo Cavallo es una figura clave, ya es una figura importante en la década del 80 porque es el que se encarga de estatizar la deuda privada, entonces incrementar la deuda externa argentina, y va a ser el ministro de Economía emblemático del menemismo, básicamente porque va a proponer un plan que es el famoso plan de convertibilidad. En la década del 1990, $1 va a significar un peso, o sea, un peso, $1. Y entonces ese plan de convertibilidad, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto porque a veces cuando uno lo mira desde el presente dice, wow, no sé, $300 en el pasado, pero no era lo mismo el valor de la década del 90 de la moneda que ahora. Entonces, hacer estas lecturas de, no, mira qué barato costaba esto, no era lo mismo porque no se ganaba lo mismo. La asunción de Cavallo básicamente es la implementación de este nuevo plan, el plan de convertibilidad, ¿no? El plan de convertibilidad va a ser uno de los objetivos como para bajar la inflación y estabilizar la economía. Incluso también va a favorecer la actividad especulativa y financiera. Va a ser una de las claves también de todo este periodo. Bien, tengo una pregunta a un alumno. ¿Querés agregar algo más o escuchamos al alumno? No, escuchamos al alumno. Extraño a mis alumnos. Pregunta de un alumno para Carla. ¿Cómo se llega a la crisis de 2001? El 2001, ¿no? Aparte, lo simbólico de esa fecha quedó como un año tremendo en la historia argentina, pero como de repente habíamos empezado en el 83, ya estamos llegando al 2001. La pregunta del alumno, digamos, supone, bueno, un gobierno después de el gobierno de Menem, que es el de Fernando de la Rúa. Y hay que pensarlo todo como parte de un proceso. A la crisis no se llega por un gobierno o por una cuestión o por una causa, sino que ya estamos analizando y viendo algunas causas que nos permiten comprender este fenómeno. Historia del pasado reciente se llama esto, ¿no? Y esto es bastante polémico para los historiadores, hablar de lo que pasó hace tan poquito, porque tenemos distintas versiones, siempre distintas versiones, pero bueno, el pasado reciente es polémico. A ver, 1999 gana las elecciones Fernando de la Rúa en una coalición, digamos, que se arma política, que se conoce como la Alianza. La Alianza va a ser un acuerdo entre dos partidos políticos, que es la Unión Cívica Radical y el Frepaso. Esta alianza va a proponer la salida de la crisis, la salida de la recesión, con un discurso también, bueno, venimos a combatir la corrupción, venimos a combatir lo que se hace mal, ¿no? De alguna manera la alianza propone esta transformación, pero el escenario es bastante complicado. Tenemos desocupación, tenemos pobreza, tenemos recesión. Mantiene la convertibilidad, ¿no? Mantiene, claro. Bueno, ni bien gana, lo que se espera es una transformación económica, pero el modelo sigue básicamente intacto. Mantiene el plan de convertibilidad, mantiene
mantiene las estructuras dominantes, mantiene las empresas, digamos, concentrando cada vez más la riqueza y la pobreza que sigue creciendo. Es decir, que este periodo, que va a durar desde 1999 hasta el 2001, va a tener cierta continuidad en términos económicos. Ahora, como recién decíamos, vamos a pensar el tema de la deuda, qué es lo que pasa con la deuda. Bueno, una de las cuestiones importantes que van a suceder hacia fines del periodo es qué va a pasar con la deuda, ¿no? Y uno de los elementos que se van a introducir o que va a introducir la política económica es lo que se conoce como el mega canje. Presten atención a esto, es muy importante porque el Estado no puede hacerle frente a la deuda, entonces lo que negocia con los acreedores es, bueno, no te pagamos la deuda ahora, pero te la vamos a pagar más adelante y le ofrece muchísimos intereses, ¿no? Es decir, que patea de alguna forma, pospone el problema para más adelante. Entonces eso va a terminar como perjudicando al desarrollo, digamos, de la economía y va a conducir un poco bastante al colapso. Hablamos de un blindaje financiero, ¿no? Sí, bueno, el blindaje financiero tiene que ver con el intento de detener la fuga de capitales del sector privado, ¿no? Es decir, fuga de capitales, porque cuando hablamos de fuga de capitales es que se compra la moneda, acá con pesos se podía comprar dólares, se compraban, digo, las empresas facturaban en pesos, compraban dólares y los dólares se fugaban, se iban. Entonces lo que se intenta hacer con el blindaje es detener esa fuga, esa ida de capitales, pero bueno. Pero vamos a ver... Vamos a hablar ahora en un ratito. ¿Cómo termina el 2001? Eso, sí. Y nos vamos introduciendo a este tema con el siguiente video. Gaby Di Meglio, historiador, nos recuerda esos acontecimientos. El año 2001 fue decisivo para la historia argentina porque se produjo el derrumbe total del modelo económico que se había instaurado con la dictadura militar de 1976 y se había afianzado con las presidencias del peronista Carlos Menem y el radical Fernando de la Rúa. La marca de ese año fue una gran crisis económica con niveles inéditos de pobreza y los saqueos, los cacerolazos y el estallido social del 19 y 20 de diciembre. Fue el año en el cual Argentina llegó a su peor momento histórico y el año en el cual terminó una etapa y comenzó una nueva. Bien, Carla, falta así, viste, como que cada etapa tiene, hablábamos de Menem y las privatizaciones, ¿no? Alfonsín y la hiperinflación, también el retorno de la democracia, obviamente, con de la Rúa y sobre todo el final del gobierno de la Rúa, queda, además del 2001, muy pregnante la idea del corralito, ¿no? El corralito. Claro, que seguramente muchos de nuestros estudiantes son muy chicos, por ahí estaban naciendo en esa época. Es cierto, es cierto. Sí, bueno, el corralito fue un fenómeno que va a caracterizar este periodo, el final del periodo del gobierno de Fernando de la Rúa se va a caracterizar por este fenómeno que implicaba. El corralito es una expresión popular que se crea para describir una política que se tomó de, bueno, no se podían utilizar, las personas no podían disponer de los recursos bancarios, es decir, ni de sus cajas de ahorro, ni libremente, ¿no? Ni de sus plazos fijos, ni de sus cuentas corrientes. Es decir, que el dinero que tenían en el banco quedó en el banco. Yo me acuerdo de estar viendo por la televisión las protestas, digamos, por esta medida económica y yo diciéndole a mi mamá, mamá, ¿por qué el banco no le devuelve la plata a la gente? Y mi mamá me diciéndome es que la plata no está en el banco. Que eso es lo difícil de entender. ¿Qué significa que la plata no esté? Claro. No está si la plata uno la depositó. Porque uno tiene justamente lo que hablábamos recién hace un rato con respecto a la moneda, ¿no? Y lo simbólico que hay detrás de la moneda. Y no es inconcebible. Bueno, para mí en ese momento tenía 17 años y pensaba eso, ¿no? Que la plata estaba ahí, que no se la devolvían por alguna cuestión de maldad o bondad. Pero no, en realidad lo que sucedió es que la plata no estaba en los bancos y entonces se decidió esta política económica para restringir, ¿no? Sí. Y esto viene sumado a distintas cuestiones de protesta social, distintas formas de protesta social que ya habían surgido previamente, ¿no? A fines de la década del 90. Una de las más emblemáticas es el piquete, como nueva forma de protesta social. El piquete, los primeros piquetes se hacían para lograr
conseguir trabajo. Es decir, los primeros piqueteros lo que querían era insertarse en el mercado laboral luego de los despidos, de las privatizaciones, de la desindustrialización. Bueno, el piquete va a caracterizar el fin del gobierno de Fernando de la Rúa. ¿Cómo termina el gobierno de la Rúa? Termina en el 2001, antes del cumplimiento de su mandato. 19-20 de diciembre, protestas sociales, cacerolazos masivos, la gente se movilizó bastante, digo, gran cantidad de la población, digo, no, porque uno a veces trata de absolutizar y decir toda la población. No, en realidad es una parte de la población que se moviliza y que se suma a las protestas sociales, que ya se venían dando durante todo el periodo, pero bueno, 19 y 20 de diciembre termina el gobierno de Fernando de la Rúa, que él termina renunciando, saliendo de la Casa Rosada en helicóptero, porque estaba toda la capital tomada, ¿no? Sí, bien, nos vamos termina el periodo, termina como este periodo, en todo caso, de esta segunda andanada neoliberal entre el 83 y el 2001, digo, entendiendo la historia desde sus procesos económicos, que es un poco el objetivo de la clase, ¿no? Claro, también. la lectura que vos estás dando. Nos vamos al recreo, ¿está bien? Así respirás un poco, porque tenés que ir ahora para atrás. Ahora tengo que ir para atrás, tengo que tomar otro tema también clave en nuestra historia, que es el 25 de mayo. Y sin confundirte, o sea, no hay cacerolazos en el... No. No sé, no lo hay. Ahí están Frenchy Beruti. Frenchy Beruti, no me salía Beruti. Frenchy Beruti, tal cual. Sí, Mariano Moreno, Juan José Paso. ¿Qué te gusta más? ¿Ese siglo XIX? Vos como historiadora. Yo amo el siglo XIX, es el lugar donde me hubiese encantado nacer. De hecho, los amo a muchos de los personajes que los que vamos a hablar en un ratito. Yo amo a los números primos, no sé si vale. Ya lo sé, te escuché diciendo eso. Nos vamos al recreo y volvemos con la Revolución de Mayo. Te propongo, Carla, pensar este 25 de mayo que pasó, pensarlo históricamente. Cuando se dice pensar el 25 de mayo, y te convoco en esa línea, significa también salirse de las formas más usuales o normalizadas u oficiales, por decirlo entre comillas, de pensar un acontecimiento tal como se lo ha hecho en la historia oficial a través de los manuales. Digo, poder pensar es también abrir otra dimensión. No negar las versiones más comunes, pero también poder desacralizarlas y verlas por otro lado, ¿no? Creo que es clave en el trabajo del historiador, no quedarse únicamente con las versiones predominantes. Sí, eso desde ya. Además, el 25 de mayo es como una fecha clave en nuestra historia, en nuestra identidad como sociedad, porque nosotros, digo, no solamente lo estudiamos en una materia como historia, sino que también ritualizamos permanentemente, año a año, actos escolares, nos disfrazamos, bueno, nos disfrazábamos. ¿Te disfrazaste vos alguna vez de algún personaje 25 de mayo? Obvio. Yo me disfrazaba siempre de hombre. En realidad no me disfrazaban de hombre porque era un colegio de mujeres solas y entonces no había hombre. Alguien tenía que hacer de Como varón. yo siempre fui alta, entonces el hombre es alto. Mirá. Y la mujer no. Lógica, entonces, silogismo aristotélico. Exacto. Entonces nunca se les ocurrió que podía haber una mujer más alta que un hombre y siempre fui hombre. Yo hice el 25 de mayo. Yo hice de Cornelio Saavedra. Mirá qué bueno. Y después, bueno. Yo hice de San Martín, Belgrano, yo hice de todos. Después me volví morenista, obvio. Por supuesto, pero no queda otra. Si estamos de este lado, me parece. Para escaparse de uno mismo, ¿no? Porque tengo como la impronta de Saavedra en esa foto que tengo ahí en mi claro. casa. Mi sueño es disfrazarme de dama antigua. Y un poco también el objetivo de esta clase es poder deconstruir, ¿no? Traemos esa imagen clásica que vemos del 25 de mayo, de la plaza, la festividad, la primera junta de gobierno. La armonía, ¿no? La como armonía. Contarlo desde un lugar como carente de conflicto. Frenchy Beruti repartiendo escarapelas, ¿no? En la plaza, la gente comiendo empanadas, esperando que se resuelva como si el final ya estuviese cantado y ya fuese a partir de ahí felices para siempre. Bien, ¿qué pasaba? Contanos entonces, ¿qué pasaba en mayo de 1810? Mayo de 1810 tenemos que conectar lo que sucedía en Europa en ese momento, que bueno, era la invasión napoleónica a España, el secuestro del rey Fernando VII
gobierno. En ese momento significó la formación de juntas de gobierno, porque existía esta idea de que si el poder en ese momento hay una teoría que se conoce como la retroversión de la soberanía. Si el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo se lo da al rey. Si no está el rey, ¿qué pasa con el poder? Vuelve al pueblo. Entonces las juntas de gobierno representan un poco eso, es tomar ese lugar, se empiezan a armar en España y luego de la caída de la junta en España, de la junta de Sevilla, llega esa noticia a Buenos Aires, en realidad a América en general, pero a Buenos Aires en particular, y acá se decide formar la primera junta de gobierno. Es el inicio del camino hacia nuestra independencia que va a ser 6 años después. Pero para nosotros, digamos, como identidad, para los argentinos el 25 de mayo tiene mucho sentido, ¿no? Mucho significado. Siempre hay como esa especie como, ¿no? de disputa simbólica, entre comillas, sí, entre 1816 y 1810, ¿no? Como claro, que son 2 momentos cúlmines. Y de confusión también, ¿no? Porque a veces se piensa que en 1810 es la independencia. Claro, y en realidad es el primer gobierno patrio. Es la primera vez que se construye un gobierno por fuera de las autoridades españolas. El virrey Cisneros es desplazado de su cargo y se conforma la primera junta de gobierno. ¿Te acordás? O sea, en la primera junta, sí, presidente... Presidente Cornelio Saavedra. Yo, ¿no? Yo actuando de chiquito. Qué fuerte igual, ¿no? Que te toque Saavedra, que te toque ¿no? Saavedra, ¿Viste? sí. Bueno, Mariano secretario, Moreno. Mariano Moreno, Juan José Paso y 6 vocales, donde tenemos a Manuel Belgrano, Castelli, Sí. ay, me estoy olvidando. No, Larrea. Larrea, Ascuénaga, Mateu. Ahí estamos. Ahí estamos. Escúchame, y con la primera junta, bueno, nada, cambia, ¿no? Bueno. Cambia el panorama y si te parece vamos a escuchar Dale. a Fabio Wasserman, historiador argentino contemporáneo, que nos cuenta un poco, nos habla sobre el concepto de revolución que trae 1810. Los primeros que plantean que los acontecimientos que se estaban desarrollando en Buenos Aires y el cambio de gobierno con la deposición del virrey y la creación de la Junta se trataba de una revolución fueron aquellos que estaban en contra de eso, o por ahí no están curiosos. Por otro lado, es notable también que quienes forman parte de ese gobierno públicamente durante los primeros meses no plantean que se trata de una revolución, porque la idea de revolución podía ser utilizada como en forma neutra, un cambio de gobierno, pero también tiene una carga negativa fuerte. Entonces uno va a encontrar que, por ejemplo, Castelli utiliza a veces expresiones como, bueno, nuestra feliz revolución para contraponerla a la revolución despótica, que se refiere a quienes están en contra del gobierno. O Moreno se va a referir a una revolución en las ideas cuando prologa el contrato social de Rousseau. Pero ahí también una idea de revolución como una transformación, como un cambio. Con el correr del tiempo la idea de revolución se va a ir cargando de mayor valoración. En estos primeros meses no es tan claro. Bien, ¿qué pasó? Me olvidé de un vocal. No, y te desesperaste. Me desesperé, entré como No es tan grave. palpitaciones. No, ya sé, pero bueno, para mí es importante. Manuel Alberti, Ahí está. 6º vocal de la primera Junta de Gobierno. Interesante lo que plantea Wasserman, ¿no? Como que no Sí. se hablaba de revolución. Bueno, claro, la semántica, ¿no? El significado que tienen las palabras, los conceptos. En ese momento no se hablaba de revolución, se hacía todo en nombre de Fernando VII. De hecho, la Junta se construye en nombre del rey que está preso con el objetivo de sostener el poder real hasta que vuelva el rey, digamos. Te agrego una pregunta. ¿Cuál Sí. era el lugar de las mujeres en la Revolución de Mayo? Bueno, el lugar de las mujeres me parece sustancial para repensar el 25 de mayo desde una perspectiva diferente, porque por lo general la contamos siempre desde una mirada, ¿no? Que es la mirada masculina, si se quiere, de los protagonistas de la escena más evidente, pero las mujeres participan y participan mucho de este proceso revolucionario que comienza a gestarse. Bueno, hoy trajimos el caso de una mujer interesantísima, María Remedios del Valle, conocida como la Madre de la Patria, ¿sí? En el mismo momento la conocían como la Madre de la Patria, en el momento en el que sucedían los acontecimientos, y tradicionalmente luego se la conoce como la capitana, porque Belgrano la nombra capitana del ejército. Estamos
Tenemos ahí unas láminas. Bueno, acá trajimos unas láminas para hablar de María Remedios, pero bueno, quiero ubicarla un poco, quiero contar un poco cómo es su historia, ¿no? María Remedios del Valle es una mujer negra, afrodescendiente, que va a participar activamente de las luchas en la independencia, de la guerra. Es decir, que va a ir al frente de batalla. Acá tenemos, digamos, la primera imagen. Esta es una imagen anónima, no sabemos quién la hizo ni cuándo, pero esta, digamos, es la representación. Acá la vemos con el uniforme, ¿sí? Que se utilizaba para las primeras guerras de independencia, y ella va a estar al frente de estas guerras, estas campañas. Bárbaro. Si te parece, mira, vemos un video que nos presenta... Y después les cuento, porque me emociono, entonces como que no puedo parar de hablar. Pero quiero que veamos ahora, conocer a María Remedios del Valle en este video, y después escuchamos la explicación de Carla. Este 25 de mayo elegimos recordar a María Remedios del Valle, una mujer revolucionaria y afroargentina, mejor conocida como la Madre de la Patria o la Capitana, por su participación en los combates por la independencia. En 1810 formó parte de la primera expedición militar hacia el Alto Perú. Bajo el mando del general Belgrano, participó de las victorias de Tucumán en 1812 y de Salta en 1813. Más tarde, ese mismo año, luchó en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, donde fue herida de bala y tomada prisionera. Luego de escapar, Belgrano le otorga el rango de capitana y en 1826 recibe un reconocimiento por sus servicios prestados a la patria. Gracias a patriotas, hombres y mujeres como Remedios, hoy decimos ¡Feliz Día de la Patria! Seguimos educando. Está claro, Carla, que casi nadie conoce la historia, ¿no? De María Remedios del Valle. Sí. Es una historia, por eso empezábamos este bloque hablando de tratar de salirnos por ahí del sentido común con el que en general se habla del 25 de mayo. Acá esa deconstrucción que estamos proponiendo lo que hace es habilitar, digamos, una data que estaba de algún modo oculta y por algo, ¿no? Que es la historia de María Remedios del Valle. Claro, que es una historia, digamos, que representa muchas otras historias. Porque ella, digamos, también forma parte de un grupo de mujeres que participan de la guerra y que tampoco se va a recordar en los manuales y demás. Son un sector invisibilizado, digamos, las mujeres, digamos, como protagonistas de los procesos históricos. Bueno, digo, como vimos en el video recién, María Remedios del Valle participa de la primera expedición al Alto Perú en junio de 1810. Está presente en las victorias de Tucumán y de Salta en 1812 y 1813 y también en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma en 1813. Bueno, las muchachas de Ayohuma son un grupo de mujeres que participan del conflicto de la guerra y en donde ella también forma parte, ¿no? Claro. Es nombrada, como recién decía hace un rato, capitana por Manuel Belgrano y luego de la guerra ella vuelve a Buenos Aires y transita un momento de pobreza, ¿no? Y de miseria, es decir, que nadie la reconoce, nadie reconoce su acción en la guerra, su valentía, su trabajo y demás, y comienza a mendigar en la puerta de las iglesias. Y ella le contaba a la gente que pasaba que ella había participado de la guerra, ¿no? Había participado de la guerra, que había estado con Manuel Belgrano, y nadie le creía hasta que en 1828 un miembro de la Sala de Representantes que sí había estado en la guerra la encuentra, la ve y dice, la Madre de la Patria. Y ahí logra gestionarle una pensión a ella dentro de la Sala de Representantes. Sin embargo, termina muriendo en la miseria. Una de las cosas que me gustaría resaltar es que de María Remedios del Valle no tenemos retratos. Tenemos esta imagen que no sabemos cuándo se hizo ni cómo, es decir, que es una representación. Y en el año 2014 hay una alianza, digamos, entre la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y el Honorable Senado de la Nación, en donde se convoca a una serie de artistas para que hagan una representación de ella. Y acá tenemos 3 imágenes interesantes. Un convenio. Vos ves todo históricamente, alianza, un convenio claro, entre dos instituciones. Exacto, perdón. Sí, tenés razón. Bueno, sí, yo veo
Claro, entre la alianza. Obvio, todo bien. Me voy como... Qué lindo ejercicio, ¿no? La de pensar cómo había sido María Remedios del Valle. ¿Cómo hubiera sido? A mí me encantaría escribir una novela sobre ella. De hecho, empecé a escribir, pero bueno, como todas mis words están ahí, work in progress. Work in progress. Ahí, en la computadora. Algún día saldrá. Me encanta esta historia y me gusta la representación que se hace. Por ejemplo, acá tenemos una pintura que la hace el artista Martín Barrios, ¿no? Y la representa de esta manera. De alguna forma, bueno, está trayendo un retrato, ¿no? Del pasado, una forma de representar la valentía, de representar tal vez esa posición históricamente masculina, ¿no? Porque la guerra, como habíamos hablado en la Guerra de Malvinas, no se asocia a las mujeres con la guerra, sino que básicamente la guerra pareciera ser un acto masculino. Imagínate que para la Guerra de Malvinas no hay esa asociación, imagínate para... Para el siglo XIX, y de hecho hay muchísimas mujeres que participan, ¿no? en las guerras. Bueno, ella es una de las representantes, ¿no? Que nosotros hablamos, nos acercamos, me interesa decir esto, nos estamos acercando a partir de una biografía a la historia, no es que es una sola. Ella, digamos, representa todo un movimiento dentro de la historia. ¿Nos decís los nombres de los otros dos? Patricia Ciocchini es quien pinta esta imagen. Me resulta interesante acá porque ella identifica esto que recién mencionaba, las heridas, ¿no? Cómo María Remedios mostraba sus heridas como un símbolo de que ella había estado en la guerra, como una evidencia. Es la huella, es el testimonio. Yo estuve en la guerra y entonces me interesa mucho esta imagen, me parece fabulosa. De hecho, tremenda. La voy a imprimir y la voy a pegar en mi casa. Y al lado de San Martín. Y por último, Juan José Kaufmann. Acá tenemos otra representación. Distinta esta, ¿no? Distinta. Sí. Esta es distinta. ¿Qué te parece? No, como, o sea, nada que ver con la de Patricia, ¿no? Claro. Mostrando por ahí la figura desde otro lugar. La huella de la guerra, ¿no? La valentía en el enfrentamiento. Y bueno, acá tenemos una imagen tal vez un poco más clásica de cómo se percibían a los afrodescendientes, y también interesante ver que los afrodescendientes son sujetos invisibilizados en la construcción del relato sobre el pasado. Esto también me parece súper importante, comprender de qué manera el Estado-Nación, cuando se consolida ya por 1880, construye una idea de su pasado, y dentro de esa idea es una idea criolla, ¿no? O sea, digo, de la primera junta lo que se celebra es eso. Y cuando nos disfrazamos en los actos del colegio, del jardín y demás, los afrodescendientes siempre son dibujados o representados como esclavos, como sujetos subordinados, como sujetos, digamos, que vende empanadas, el que vende velas, y no el participante, digamos, real de un hecho concreto como la guerra. Bien, ya tenés, o sea, si lograses volver a tu infancia, tenés un personaje para representar en la próxima acto, sí, ¿no? Ojalá. María Remedios del Valle. Es que mi sueño siempre fue disfrazarme de dama antigua, pero fíjate qué colonizada que estaba, ¿no? También, un poco, ¿no? Mi sueño es volver al pasado. ¿El tuyo? Sí, obvio, ¿no? ¿No te gustaría? ¿A tu pasado o al pasado? No, al pasado ahí. Tipo máquina del tiempo. Tipo máquina del tiempo, estar ahí el 25 de mayo, a ver qué pasó, ¿viste? Sí. Porque a ver si todo lo que estudiamos realmente fue lo que sucedió. Pero arriba de la máquina del tiempo, porque, viste, sin penicilina medio complicado. Siglo XIX. No, gracias. No, clarísima la clase. Gracias por traernos el recuerdo de María Remedios del Valle. Nos vamos al recreo y último bloque de Seguimos Educando de hoy. Bien, vamos a cerrar el programa de hoy yendo a la biblioteca. Tenemos lectura. ¿Sí? ¿Tenemos lectura de poesía? No. Vamos con mitos. Mitos, me encanta. Vamos a leer un mito bastante extenso. Nos va a permitir adentrarnos al mundo de la mitología, un mundo, digamos, raro para nosotros. La mitología griega, el conjunto de relatos, ¿sí? De narraciones que hacía al conocimiento de esa época, ¿sí?
los mitos eran mitos muy heterodoxos también, como que lo que pasaba en la mitología griega con los dioses es que no es que eran mitos uniformes o habían unos únicos relatos, sino que habían miles de versiones para los dioses, los mismos dioses, o por ahí habían relatos que estaban contados de manera muy distintas y con finales muy diferentes. El mito era el modo en que se explicaba todo en ese antiguo mundo griego, con lo cual era casi el saber de su época, ¿no? Vamos a leer un mito clave, que es el mito de Prometeo, ¿sí? Por ahí oyeron hablar de Prometeo. Vamos a leerlo y a ver qué nos queda y qué nos dice sobre nuestra realidad de hoy. Del matrimonio de Gea y Urano, primeros entre los dioses, nacieron los titanes, entre quienes se cuentan Japeto y Crono. Japeto es el padre de Prometeo, Crono de Zeus. Primos por parte de su padre, el enfrentamiento de estos dioses será crucial para la historia de los hombres. Los humanos fueron creados por los dioses inmortales y en un principio vivían en total bienaventuranza, sin necesidad de trabajar para lograr su sustento. Pero ocurrió que una vez hombres y dioses se encontraron en Mecona con la finalidad de separar los lotes. Prometeo, el hijo de Japeto, representaba a los mortales. Zeus, su primo, hijo de Crono y rey de los dioses, era el delegado de los habitantes del Olimpo. Prometeo quiso engañar a Zeus para favorecer a los hombres. Para ello tomó un buey y lo abrió. De un lado puso la carne y las vísceras, es decir, la parte comestible, envueltas en el vientre del animal. Del otro lado colocó los huesos pelados y los cubrió con toda la brillante grasa. Hecho el reparto, se lo ofreció a Zeus. Zeus, el más ilustre y poderoso de los dioses inmortales, lo aduló Prometeo, el de corazón astuto, elige de las partes la que te dicta el corazón. Zeus, gracias a su capacidad de anticipar los sucesos, se dio cuenta de la astucia tramada por su primo. Sin embargo, se dejó llevar por el ofrecimiento de Prometeo, como si lo que éste había dispuesto hubiese logrado engañarlo, y tomó con sus dos manos la blanca grasa. Y aunque conocía la falsedad, al ver que bajo la brillante grasa solo había huesos pelados, se irritó y la cólera lo alcanzó en el corazón. «Hijo de Japeto, amigo mío», le gritó Zeus indignado, «¿crees que puedes vencerme a mí, que reino por encima de dioses y hombres? Si querías favorecer a los hombres con esta treta, solo lograste perjudicarlos. Ahora mismo les he de quitar el fuego y nunca jamás volverán a tenerlo». Así habló Zeus y los hombres se quedaron sin el fuego. Pasó el tiempo. Prometeo veía sufrir a los hombres, sin fuego para cocer los alimentos, sin fuego para protegerse del frío ni alumbrarse, flacos, faltos de fuerzas para defenderse de las fieras y de inteligencia para sobreponerse a ellas. Y antes de que la raza humana desapareciera de la tierra, Prometeo, por segunda vez, desobedeció la orden del rey de los dioses. Subió hasta el Olimpo y le robó el fuego a Zeus. Lo escondió en el hueco de una caña y lo llevó hasta la tierra. Pero enseguida Zeus vio desde lejos el brillo del fuego, allá entre los hombres. No se dignó a quitárselo por segunda vez. En cambio, les preparó un nuevo castigo. Un castigo sutil y encubierto, del que los hombres ya nunca más podrían librarse. Las carcajadas de Zeus resonaron por el cielo mientras le gritaba a Prometeo, que permanecía en la tierra: «Japetonida, ¿te alegras de que me has robado el fuego y logrado engañar mi inteligencia? Yo, a cambio del fuego, les daré un mal con el que todos se alegrarán de corazón. Ya verás a los hombres acariciando con cariño su propia desgracia». Eso dijo Zeus cuando ya había decidido crear a la mujer para castigo de los hombres. En venganza
del robo del fuego cometido por Prometeo, Zeus decidió el nacimiento de la mujer. Le ordenó a su hijo Hefesto, dios del fuego, mezclar tierra con agua, infundirle voz y vida humanas y crear una linda y encantadora doncella. Le ordenó que la hiciera bella, de rostro semejante al de las diosas. Una diadema de oro fue el obsequio de Hefesto a su nueva criatura. Luego Zeus la condujo ante Atenea y le pidió a la diosa que le enseñara a tejer finos encajes. Palas Atenea la adornó con un vestido de blancura resplandeciente y rodeó sus sienes con coronas de hierba fresca trenzada con flores. Afrodita la colmó de gracia y sensualidad irresistibles. Después Zeus la llevó junto a Hermes, el dios mensajero. A él le pidió que le diera a la mujer una mente cínica y un carácter caprichoso. Zeus mismo puso en el corazón de la Virgen la curiosidad que pica y aguijonea los sentidos. Cada dios que se acercó a la joven le dio un don, y por eso la llamaron Pandora, porque todos los dioses le habían concedido un regalo, pero todos los obsequios juntos eran para la perdición de los hombres. Entonces Hermes, rápido mensajero, entregó el espinoso e irresistible regalo a Epimeteo, hermano de Prometeo. Así como Prometeo se distinguía por su astucia y su previsión, Epimeteo lo hacía por su torpeza. Y aunque su hermano, enemistado como estaba con Zeus, le había advertido que no aceptara ningún regalo que viniera de parte del rey de los dioses, Epimeteo olvidó las recomendaciones y aceptó a la bella e irresistible doncella. Y esta fue la calamidad que Zeus envió a los mortales, ya que de ella desciende la estirpe de las mujeres. Conviven con los varones sin conformarse con la penuria. Para desgracia de los hombres hizo Zeus a las mujeres siempre ocupadas en perniciosas tareas. Prometeo, que cuidaba de la estirpe de los hombres más que de sí mismo, había aprisionado en una jarra todos los males que existen en el mundo. Con una enorme tapa cerró Prometeo aquella jarra y la guardó escondida en la casa de su hermano Epimeteo. Ni los dolores, ni la fatiga, ni la vejez, ni las enfermedades que acarrean la muerte molestaron desde entonces a los hombres que vivían una vida libre de males. Prometeo, cuyo temor por el bienestar de los hombres nunca se aplacaba, había recomendado a su hermano: Epimeteo, esconde esa jarra y no la abras jamás, ni dejes que nadie lo haga. Durante años la jarra estuvo cerrada y escondida en la casa de Epimeteo. El día en que él contrajo matrimonio con Pandora, Prometeo le repitió a su hermano el consejo. Pandora, le dijo Epimeteo a su nueva esposa, ahora eres tú la que gobierna mi casa, puedes ocuparte de todo lo que en ella encuentres, salvo de esa jarra que me dio mi hermano, pues me pidió que jamás la abriera. Cuéntame qué hay dentro de la jarra, le pidió Pandora, a quien Zeus le había clavado la curiosidad en medio del pecho. Ni yo mismo lo sé, respondió Epimeteo. Pandora no creyó en las palabras de su marido, más bien pensó que aquel le escondía un valioso secreto y aprovechó la primera ausencia de Epimeteo para abrir la enorme tapa de la jarra. Al instante, todos los males que estaban encerrados en ella se esparcieron por el mundo. Solo la espera, la diosa de la espera, permaneció allí dentro, atrapada en los bordes de la jarra. Y no sabemos si el encierro de la espera es un mal más o el único bien que nos queda a los mortales. Zeus no dejó a Prometeo sin castigo. Mandó a su hijo Hefesto, escoltado por Vías, la violencia, y por Kratos, el poder, para que encadenaran a Prometeo. Con indestructibles cadenas lo ataron a una roca en las montañas del Cáucaso. Allí lo dejaron en esas inmensas soledades. Y envió Zeus un águila que cada día se abalanzaba sobre el hígado de Prometeo encadenado y lo devoraba. Por la noche el hígado se regeneraba, mas al día siguiente todo lo que el hígado había crecido, el ave de amplias alas lo volvía a devorar. Este castigo sufrió Prometeo por muchísimo tiempo, tanto que las vidas humanas son incapaces de medirlo. Hasta que un día
Heracles o Hércules, hijo de Zeus y de madre mortal, lo liberó de sus cadenas y mató al águila. Qué interesante, ¿no? Como cuenta la mitología, muchas de las situaciones que llegan hasta nosotros, de las opresiones, las asimetrías, las maldades, es una forma también de conocer de dónde venimos. Nos vemos mañana en un próximo programa de Seguimos Educando.